capítulo 12, versículo 32. Juan, capítulo 12, versículo 32. Maravilloso es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias, Mary. Si ya lo tienen, por favor, me lo hacen saber para así estar leyendo este solo verso. Y dice así la palabra del Señor. 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Eso dice el Señor Jesús. Los que están parados se pueden sentar. Vamos a estar predicando, hermano, en esta noche bajo el tema el secreto de la gran atracción de Jesús. El secreto de la gran atracción de nuestro Señor. En la vida hay un sinnúmero de cosas que suelen ser atractivas para cada uno de nosotros. Cada una de esas cosas pueden ser cosas materiales, pero al mismo tiempo pueden ser también cosas espirituales. Pero lo cierto es que a lo largo de la historia de la humanidad podemos ver que muchas cosas han sido atractivas, llamativas para la humanidad. Yo puedo recordar en los años 90 que el cine se encontraba en su apogeo. Un cine para ese tiempo era algo muy atractivo. La gente en fila acudía a ver una película. Y eso se tornaba para aquellas generaciones como algo muy atractivo. Y de esa misma manera también han habido muchas cosas que suelen ser atractivas para las personas. Y siempre ha sido así y lo será en el mundo. Siempre habrán cosas que serán atractivas para cada uno de nosotros. Lo que sí queremos es que esas cosas que sean atractivas sean de edificación para nuestras vidas. Por ejemplo, a nosotros nos ha tocado vivir una era digital, una era virtual, donde nuestros teléfonos inteligentes suelen ser muy atractivos para cada uno de nosotros. Pero hoy nos vamos a referir, como reza nuestro tema. Si alguno cree que la palabra rezar es algo raro, no. La palabra rezar lo que significa es repetición. Como dice un dicho. Como dice nuestro tema, el secreto que hay en la atracción de Jesús. Jesús se convierte en alguien sumamente atractivo para cada uno de sus seguidores, para cada uno de nosotros. El Señor Jesús es muy atractivo. Pero nosotros en esta noche vamos a ver cuál es el secreto que hace que Jesucristo sea atractivo para muchos, ya que obviamente Jesús para muchos es algo apestoso, Jesucristo para muchos es odioso, Jesucristo para muchos es un blasfemo. Sin embargo, para muchos Cristo es y sigue siendo atractivo. El Señor Jesús siempre confiaba en el éxito de la gran obra que Él realizaba mientras estaba en este mundo ejerciendo su ministerio. Jesús se encontraba confiado porque Jesús sabía
que Él había venido a este mundo a hacer la voluntad del Padre. De manera que el Señor se encontraba confiado en esa obra que Él vino a realizar, sabiendo el Señor mismo que Él había venido de parte del Padre, no a cumplir su voluntad, sino ni los caprichos de los hombres, sino la voluntad de Dios el Padre. Y estando Cristo confiado en esto, estas palabras es importantísimo para poder entender nuestro texto, que nosotros veamos en qué contexto es que el Señor Jesús dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todo atraeré a mí mismo. Jesucristo está pronunciando estas palabras en un momento en el que Él está anunciando su muerte. Y la expresión que Jesús utiliza, que si Él fuere levantado de la tierra, no es más que Jesús se está refiriendo a la resurrección, al tercer día, que Jesucristo había venido anunciando momento a momento y que los mismos profetas habían anunciado constantemente. Y Jesús se refiere a este momento. Así que esta palabra pronunciada por Cristo son pronunciadas bajo la sombra de la cruz. Ya Cristo iba a ser crucificado y el Señor está prometiendo que inmediatamente Él se ha levantado, va a traer a todos a Él. Así que esta palabra pronunciada por el Señor debieron ser de mucho aliento a sus discípulos, que se encontraban desalentados, que se encontraban deprimidos, que se encontraban tristes, ya que el Señor Jesús les había anunciado que era necesario que el Hijo del Hombre caiga en manos de pecadores y que sea crucificado, pero que al tercer día Jesús iba a resucitar. Ya Jesús antes había hablado de la necesidad de ser levantado. Eso está en Juan 3:14. Y aún más declara que tal levantamiento, o sea, de la cruz, sería a la condición y el secreto de su triunfo. Jesús estaba plenamente convencido de que Él iba a triunfar. De eso nuestro Señor estaba seguro. No atraería a nadie mediante promesas de ningún tipo de riqueza. No, Jesús no se estaba inventando una vara mágica, prometiéndole a las personas del momento grandes riquezas, fortuna, que les iba a ir bien, que iban a tener ausencias de enfermedades, cero problemas, cero dificultades. No, esta no era la centralidad del Señor para Cristo atraer a personas. Tampoco era el secreto de Cristo para atraer a la gente. No. Tampoco eran los honores y el poder. Jesucristo no le prometió nada terrenal a nadie para atraer a las personas, como hacen la mayoría de los televangelistas de hoy, que cuando están frente a un público les prometen hasta lo que no existe para atraer a grandes multitudes. No, el Señor Jesús le decía claro a la gente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús le decía a las personas: mira, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús estaba siendo claro con las personas a quien Él se dirigía. Así que Cristo, no al atraer a grandes multitudes hacia Él, Él no está utilizando mecánicas humanas ni promesas vanas para atraer a la gente. No le ofrecía honores, no le ofrecía fama a nadie. No. Jesús más bien les anunciaba claramente a la gente las persecuciones que eran seguras, que el sufrimiento era algo seguro.
Él mismo es ese gran imán que atrae al mundo, hermano. Jesús atrae a personas y estamos a punto de referirnos a tres cosas importantes que se convierten en el secreto de Cristo para Cristo atraer a personas. Y yo espero que estas cosas puedan marcar tu vida de una manera poderosa, mi querido hermano. Jesús es ese imán. Hay al menos tres cosas de las que le acabo de mencionar que el Señor Jesucristo se convierte en el atraedor de miles y miles de personas. Y es a esto que nos vamos a referir. Y lo primero es, para lo que anotan, la gran personalidad del Señor era una de las claves que hacía que la gente lo siguiera. Jesucristo no tenía cualquier tipo de personalidad. La personalidad de Jesucristo automáticamente era evidenciada y mostrada a la gente. Eso bastaba para que Jesús atrayera a personas. Aún los más grandes críticos de su momento se asombraban con el Señor Jesucristo. Así que lo primero es la gran personalidad que había en el Señor. Era lo que se convertía, vamos a decirlo de esta manera, en el imán que atraía a la gente. Todos reconocen su grandeza. Oh, cuán diferencia para nuestro Señor, o para lo que estaban en su momento. Muchas cosas nos empequeñecen a nosotros, pero en Él, es decir, en Cristo, todo es grande. En Jesucristo todo es asombroso. Todo lo que Cristo ha hecho desde la A hasta la Z, todo lo que Cristo se ha propuesto hacer para la redención del hombre es sumamente poderoso, es asombroso, hermano. Todo lo que Él ha hecho. Pero el pensamiento del Señor, su palabra, nadie hablaba como Él. Era lo que algunos decían: ¿quién es este? ¿Qué nueva doctrina es la que tiene este hombre? La personalidad que había en Jesús era una personalidad única, hermano, singular. No ha nacido un solo líder en este mundo que se pueda comparar a la personalidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo fue el único que fue capaz de dividir la historia de la humanidad en dos, y esa es la razón por la que se cuenta antes y después de Cristo. Cristo dividió la historia de este mundo en dos. No ha habido ningún líder, ningún Dios pagano que ha podido hacer lo que Cristo ha hecho. El asombro de nuestro Señor, nadie ha podido lograrlo. En Jesús había una personalidad majestuosa, hermano. La vida del Señor era una vida marcada por el amor. Irradiaba amor. Pero Jesús también era un hombre empático, tenía empatía con la gente. Jesús no se fijaba al acercarse a alguien de qué estatus social era dicha persona. Jesús no andaba buscando personas reconocidas para hacer las grandes obras y sanidades y milagros que el Señor hizo. Jesús no buscaba entre la gente al más bonito, al millonario, al más intelectual para él manifestarse. No, la empatía de Cristo fue una empatía incomparable. El amor de Dios ni se diga, hermano. Pero el gozo del Señor, un gozo inefable. Él atrajo a los niños, y esta es una prueba suprema de la excelencia del carácter que había en Jesús. Los niños hoy son rechazados, violados, odiados. Inclusive nuestros niños nos lo quieren adoctrinar.
El foco principal de las grandes agendas internacionales está centrada en la niñez. Pero ¿cuál es la razón? Es tomar el control de las postreras generaciones para gobernar las mentes pequeñas, para cuando lleguen adultos ser títeres de este mundo y de la grande élite. Y esa es una prueba del carácter del Señor Jesucristo, que Él atraía a los niños a Él. Maravilloso es nuestro Dios. Pero además Jesús atrajo a grandes multitudes de pecadores hacia Él. Las personas que, siendo rechazadas, cuando una persona era leprosa, era una persona marginada y tenía que estar aislada de la sociedad. Cuando una persona tenía una parálisis o cualquier tipo de enfermedad o cualquier problema de, como se llama hoy en día, de antisociales, es decir, ladrones, malhechores, atracadores, violadores, etcétera. Cuando Jesús se fijaba en cada una de esas personas, lo miraba para atraerlos a Él. Se fijaba ante ellos para brindarles su perdón y su amor. Así que Cristo atrajo a grandes pecadores. Es lo que comúnmente nuestros líderes seculares no hacen. Nuestros líderes seculares tratan de atraer a aquellos que le aportan grandes beneficios. Sin embargo, nuestro Señor atraía a pecadores para amarlos y perdonarlos. Con su pureza, con la compasión que había en el Señor, con el amor que había en Él, atraído por la vida distinta de la suya. Y un ejemplo vivo lo vemos en Pedro, lo vemos en Mateo, lo vemos en Zaqueo. Estos personajes, la Biblia describe cómo estos hombres fueron atraídos por Cristo. Algunos pecadores, otros agricultores. En el caso de Zaqueo, un cobrador de impuestos, era rico, dice la Biblia. Así que Cristo no miraba condición de estatus social. Él atraía a pecadores a Él. Y al ladrón de la cruz, Jesús lo atrajo ese mismo momento. Jesús atrajo a este ladrón sin fijarse los daños que este ladrón había causado. Jesucristo perdonó y atrajo al ladrón de la cruz sin mirar su condición pecadora. ¿Qué es lo que comúnmente hacen los hombres con los pecadores? Muchas veces los rechazamos. Muchas veces tenemos falta de oración por los pecadores que evangelizamos. Muchas veces se nos importa si ellos van rumbo al infierno. Sí, hermano, muchas veces no se nos importa si ellos están siendo evangelizados o si están siendo alcanzados por el evangelio. Y en vez de centrarnos en interceder por esas personas y en orar por esos perdidos, nos centramos en otras cosas por allá lejos que no tienen ninguna relación con lo que nuestro Señor Jesucristo hacía con los pecadores. Es impresionante cómo Cristo a sus mismos enemigos lo atraía. Aquellos que odiaban al Señor, Él lo atraía. ¿Y por qué? Fueron atraídos por Cristo, por la gran personalidad que tenía el Señor. Los enemigos de Cristo fueron atraídos por Él. Admiraban a Cristo a pesar del odio y la intriga que había de parte de ellos hacia el Señor. Pero ellos eran asombrados por la manera en la que Jesús caminaba, actuaba, el estilo de vida de Jesús, su vida de santidad, de obediencia a Dios el Padre, al prójimo, a la gente. Cómo Cristo se entregaba a servirle a la gente. Cómo Cristo se sacrificó estando en su trono de gloria. Dice la Biblia que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y no escatimando el ser igual a Dios. Se despojó de todo para venir a servirle a la gente, al mundo. Eso hizo que fuera un motivo de asombro para los enemigos del Señor Jesús.
Así que los enemigos del Señor se asombraban con él. ¿Y sabe qué? El Señor Jesús sigue atrayendo a los hombres hoy. Se ocupan de él para honrarlo o para obedecerlo, para guardar sus preceptos, para adorarlo, para servirle, para decirle: yo estoy aquí como una vasija para el servicio de este mundo. Así honran muchos a Cristo, y es la manera en cómo Jesús ha atraído a grandes multitudes. Y todos aquellos que han sido atraídos por Cristo, cambiado y transformado por Cristo, han sido capaces y seguirán siendo capaces de dar su vida por Cristo. Oye, a muchos de los que han sido atraídos por Cristo han sido capaces de dar su cabeza por Cristo. Y esto tiene un gran significado, hermano, porque Jesús ha atraído a muchos, no como algunos que vienen ante el Señor para que sus peticiones sean contestadas solamente, para que sus problemas sean resueltos. Aquellos que vienen a Dios para que los problemas se les resuelvan, aquellos que vienen a Dios porque tienen un capricho y lo quieren lograr, vienen a Dios con un motivo equivocado. El motivo correcto que todo ser humano tiene que tener para venir a Dios es una convicción de pecado. Esa es la correcta manera en la que alguien debe ser atraído por el Señor Jesús. Repito, una convicción de que eres una pecadora y un pecador. La verdad es que este aún es un tema inagotable para nosotros poder seguir estudiándolo. Nosotros podríamos durar la vida entera estudiando acerca de nuestro Señor Jesucristo y nunca terminaremos de conocerle, porque la preciosura de Cristo es algo inagotable, es algo sorprendente, y nunca terminaremos de conocerle a Él. La impresionante vida de nuestro Señor Jesucristo fue causa de que muchos dieran su vida. Fue causa de que muchos abandonaran sus labores seculares por seguir a Jesús, como es el caso de Mateo. Algunos, como Zaqueo, dejaron de robar y de cobrar impuestos elevados por seguir a Jesús. Fueron atraídos por el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En segundo lugar, hemos visto la persona de Cristo. En segundo lugar, veremos su gran mensaje. Era algo que provocaba que muchos sean atraídos por Cristo. Jesús atrajo al mundo a través de un gran mensaje, pero a la vez un mensaje sencillo y fácil de comunicar. Ese era nuestro Señor Jesucristo, de quien todos nosotros tenemos que aprender. Fue el Verbo de Dios hecho carne. Las personas eran atraídas por su mensaje profundo, pero a la vez sencillo. En Lucas capítulo 5, versículo 1, Marcos 2, sus palabras eran y es inteligible. ¿Qué significa esto? Que Cristo hablaba el lenguaje del pueblo, o sea, cosas que se referían a nuestra diaria experiencia, a la diaria experiencia de las personas. Las parábolas utilizadas por Cristo eran utilizadas con un lenguaje profundo, pero a la vez sencillo, para que la gente pudiera entender y de esa misma manera ser atraído por el Señor. Era el ser más sabio que ha pisado este planeta Tierra. Jesús, nuestro Señor. Su mensaje tocaba profundamente el corazón de sus oyentes, aunque muchos lo rechazaban. Su mensaje era y es, aparte de inteligible o entendible, era sencillo.
y sin embargo a la vez era profundo. Si comparásemos los escritos de los grandes filósofos de este mundo, sus palabras quedarían por el suelo comparada con las palabras benditas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero a la vez también es y sigue siendo autoritativa. En Mateo 7:29 y final, nada se le puede añadir. No necesitará ninguna reformación la palabra de Dios. La palabra de Dios cuenta con toda autoridad. Como dijo el Señor Jesucristo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, oigan la autoridad del Señor. Por tanto, en cuanto a esto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que la autoridad de Cristo en sus palabras eran inigualable, incomparable, única. Pero además eran de Dios e iban acompañadas del poder del Padre. El Señor Jesús, a través de su mensaje, pudo confrontar a grandes religiosos del momento. Jesús nunca vendió su mensaje. Cristo nunca lo cambió. Jesús estaba consciente que dentro de sus multitudes, cuando él hablaba y emitía un discurso, él sabía, estaba bien claro que muchos se molestarían hasta el punto de querer crucificarlo. Oiga bien, y ni aún así, Jesús, estando consciente de eso, le bajó nada a su mensaje. Su mensaje era un mensaje de autoridad entregado por el Padre que está en los cielos. Su mensaje sigue siendo atractivo y lleno de poder, lleno de convicción. Solo que a menudo no sabemos presentar ese mensaje sencillo y con la claridad y la originalidad que Dios lo presentó. En tercer lugar, veamos cuál era una de las cosas que hacían atractivo a nuestro Señor: el secreto, su personalidad, su mensaje y su gran ministerio. El gran ministerio de Cristo se centró en hacer grandes obras. Era allí que estaba centrado el Señor. ¿Cuál es el ministerio de muchos hoy? Tener cientos y miles de seguidores. ¿Cuál es el motivo de algunos que predican la palabra de Dios? Como dice Pablo, algunos harán mercadería de este mensaje que Dios ha dejado, hermano. ¿Y cómo es que algunos hacen mercadería? Sencillo, le voltean la Biblia a algunos, prometiéndoles cosas y sacándole y ordeñándole los bolsillos a la gente. Pero además le prometen a las personas sanidades falsas. Estoy plenamente convencido de que Dios, nuestro Señor Jesucristo, es un ser que puede sanar cualquier tipo de enfermedad. Estoy plenamente convencido de que nuestro Señor Jesucristo materialmente puede bendecir a quien Él quiera. Estoy plenamente convencido de que Dios bendice tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito material. Pero esto no significa que todos los cristianos tienen que ser ricos. Y el gran ministerio del Señor Jesús se centró en hacer obra, en hacerle bien a la gente. Su carácter, descrito en su primer sermón en Nazaret, en Lucas 4, 18 y 19, fue un ministerio de la siguiente manera: un ministerio de salud. Acudían a él para ser sanado muchas y grandes multitudes. Marcos 2, 9 y 10. Pero también era un ministerio centrado en dar y brindar consuelo. Venid a mí, eran las palabras del Señor, todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar.
Y desde entonces a Él han venido los tristes, los dolientes y todo tipo de personas que han sido marcadas por el pecado. No han sido vanos ni mentirosos sus consuelos, hermano, ni los hay en otro. Es decir, el consuelo que todos nosotros podemos encontrar en Cristo, no lo podemos encontrar en otro lugar. No lo encontramos en la lotería, no lo encontramos en la adivinación, no lo encontramos en ninguna empresa, no lo encontramos en fama, no lo encontramos en ningún otro lugar. El ministerio de Cristo, aparte de ser un ministerio de salud y de consuelo, también era un ministerio de redención. Y este puede ser el más importante, porque este es el principal motivo de Dios enviar a su Hijo, era redimir al mundo de pecado, hermano. Fue su cruz el coronamiento de su obra. Oiga, es decir, que la cruz fue la corona que le tocó al Señor. O algunos pensaron que el Mesías era un Mesías poderoso, rico, con poderes militares. Sin embargo, lo que acompañó a Jesús hasta el momento de su partida y resucitar al tercer día fue la cruz. Corona de espina, latigazo, vinagre a beber, insulto, blasfemia. Fueron todas las cosas que acompañaron a Cristo. Así que su ministerio fue centrado en brindar salud, en brindar consuelo y en brindar redención al mundo. Fue su cruz la corona que le acompañó para siempre. Sin ella solo hubiera tenido un éxito temporal. Oiga bien, si Cristo no hubiera triunfado en la cruz, el éxito de Cristo fuera un éxito temporal. Como dice Pablo en el gran capítulo de la resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra predicación. Pero por ella sigue atrayendo hoy con igual poder a los hombres de todas las razas y condiciones. Él lo sigue haciendo. ¿Quién sigue haciendo eso? Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Apartándolos del mal y uniéndolo a Él, es decir, a todo pecador. Una pregunta: ¿tú te sientes atraído por Jesús? Hasta el punto de tú sentirte mal cuando te pasa una semana sin leer la Biblia. ¿Tú te sientes atraído por el Señor hasta el punto de no importar dónde tú te encuentres, tú identificarte como cristiano? O tú alabar a Dios en todo lugar, en todo momento y en toda circunstancia. ¿Hasta qué punto te sientes atraído por Cristo? ¿Cuáles cosas te atraen más? ¿Cristo o aquellas cosas que son o se convierten en juguetes de este mundo? Juguetes temporales que solamente pueden alegrar nuestra vida por un momento. ¿Qué te atrae más? ¿Cristo o las cosas de este mundo? Pablo dijo: poned las miradas en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y claro, Pablo nos está refiriendo aquí a que las cosas de la tierra todas, de manera absoluta, son malas. Porque aquí hay muchas cosas buenas que el Señor nos las ha dado y nos las ha regalado. Nos ha regalado la familia, nos ha regalado un buen trabajo a muchos de nosotros, nos ha regalado casa. Dios nos ha regalado bonitas amistades. Dios nos ha dado muchas cosas, la naturaleza, para que la disfrutemos. Pero Pablo aquí se refiere realmente a aquellas cosas que se convierten en un ídolo y en un Dios a tal punto de alejarte del Señor Jesús. Mi consejo es que no te resista al Señor Jesús cuando Él te esté atrayendo. Él trata contigo. ¿Cómo lo hace? Te trae versículos a la mente que tú ya has leído y has memorizado. De repente tú estás atravesando una tentación o una circunstancia y te vienen los pasajes bíblicos que tú tienes en la mente, te llegan a la memoria en el momento. ¿Cómo trata el Señor contigo? Él trae convicción de pecado en tu vida. Él trae anhelo de amar y de perdonar.
Esa es muchas de las razones por las que Dios obra de una manera misteriosa en los corazones de cada uno de nosotros. Él te está atrayendo todos los días de tu vida, aunque tú pienses que no. Quizás tú digas, wow, me siento cansado, agotado, sin fuerza. Yo quiero decirte que Él te está atrayendo. Un problema vino a tu vida y es Dios que te estás atrayendo. Una crisis económica llegó, Dios te está atrayendo. Pero también de igual manera una bendición material viene a tu vida, el Señor te está atrayendo. Así que no resistas al Señor. Deja que Él te siga atrayendo con cuerdas de amor y con poder del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Muchas gracias, Señor. Te damos.